Continuamos con nuestro foro ciudadano presidencial, en esta oportunidad con el candidato Óscar Lemus, candidato a la presidencia de la República por el partido Fraternidad Patriota. Agradecemos nuevamente la presencia de los jóvenes que de forma voluntaria están siempre en estos programas, participando, preguntando, preparándose para enfrentar la realidad de las preguntas y las respuestas, así que es un programa amplio en ese aspecto. Continuamos y vamos a las preguntas de los jóvenes acá en el foro. Luego damos espacio otra vez a nuestro panel de jóvenes invitados. Adelante, por favor, con la pregunta. Bienvenida y muy buenos días. Muy buenos días Rafael, señor candidato y compañeros panelistas. Bueno, mi pregunta sería con respecto a la Universidad de El Salvador. Quisiera saber si usted sería capaz de aumentar el presupuesto de la universidad, porque tengo entendido de que es el presupuesto más bajo de toda Centroamérica que tenemos como universidad, y si así podría resolver la crisis financiera que estamos pasando. Gracias. Gracias. Realmente en la Universidad de El Salvador ha habido un descuido tremendísimo a lo largo de la historia de los distintos gobiernos. ¿Usted fue graduado de la Universidad de El Salvador? No. Y me inicié en Oriente, pero vine a terminar acá en una privada de aquí en El Salvador. Pero realmente basta conocer un poco la historia de los grandes académicos que ha dejado la Universidad de El Salvador. Y eso ha venido en detrimento de alguna proliferación de universidades privadas. Creemos en Fraternidad Patriota Salvadoreña que la Universidad de El Salvador debe de hacerse un estudio muy exhaustivo, y ya lo han puesto de manifiesto sus autoridades, en donde piden el porcentaje que creen ellos es el indicado para la administración. Miren, si yo apenas soy un abogado que no conozco mucho de economía, pero basta para entender que es el referente del desarrollo que ha tenido la nación en años. ¿Por qué no entonces decir, si ese es el presupuesto que las autoridades del alma mater consideran es el idóneo, por qué no proporcionárselo? Ese es el punto. Nosotros sí creemos que si con eso vamos a lograr instaurar en la Universidad de El Salvador la carrera de medio ambiente, que es tan necesario, que hayan verdaderamente defensores del medio ambiente, que es necesario que ese montón de jóvenes que sus padres no tienen cómo pagar una universidad privada, ahí tengan el acceso a ella, que los recintos de la universidad tengan tecnología de punta para que el joven no tenga que salir a los alrededores a investigar sus temas. Creo que hay que convertir la Universidad de El Salvador en lo que debe ser, un centro de científicos, de académicos cualificados, que es lo que hoy por hoy se ha perdido. Las universidades privadas están sacando combos de profesionales, pero no hay un mecanismo que nos permita cualificar ni al catedrático ni al alumno. Y para ello nosotros hemos creado el Consejo de Calidad Educativa, que como el ente rector, que no le quita protagonismo al Ministerio de Educación, sino más bien lo fortalece, porque ese va a estar dirigido por el vicepresidente de la República, el ministro de Salud, ministro de Juventud y Emprendedurismo, el ministro de Hacienda, conformado por 3 representantes de la empresa privada, 3 representantes de universidades que tengan que ver con la investigación científica, 3 representantes de maestros, de asociaciones de maestros pensionados. Con ese esquema, nosotros queremos hacer una educación integral, en donde involucra también el quehacer de las escuelas, tanto privadas como públicas. ¿Por qué decimos esto? Porque la educación debe de apostársele, pero de manera integrada, no en la forma que hoy está. Hoy el esquema de educación es un esquema, diríamos nosotros, casi obsoleto. ¿Por qué obsoleto? Vean el referente, la PAES.
que la PAES nos deja un sinsabor del 5.3%, eso les dice mucho de la calidad que estamos llevando a cabo de nuestra juventud en educación. Por eso nosotros decimos, PAES no va. Pero sustituimos la PAES, ¿por qué? Por evaluación y capacitación de maestros y constantes evaluaciones de los alumnos, desde parvularia. El Consejo de Integridad llevará un proceso con un código, ¿verdad? Desde parvularia. El niño ingresa, se le va a asignar un código, hasta el máximo título que ostente. ¿Para qué nos va a servir? Para que ya no tengamos en el gobierno cuotas partidarias, sino los mejores y más probos profesionales. Ese consejo va a tener también claro, con sus datos estadísticos que va a llevar, con esa vida de estudiante, saber quién es el más idóneo para tal carrera, adecuarlo en su vocación. Eso es un estudio que vamos a tener en esa área de educación. Tenemos otra pregunta, adelante, por favor. Así es, buenos días. Mi pregunta va dirigida en el sentido de que usted lleva consigo la insignia de una esfinge indígena. Entonces yo quisiera saber de qué manera usted va a trabajar por la reivindicación de los pueblos indígenas del Salvador y de qué manera también su plan de gobierno va a trabajar por todas las mujeres salvadoreñas, porque no ha mencionado nada sobre este sector de la sociedad. Gracias. Yo creí que me iba a preguntar por el azul y blanco. Esta bandera, que es mi chaleco, es la bandera del partido. Azul y blanco simboliza el amor a nuestra patria. Las letras rojas, la solidaridad con el pueblo. La esfinge del indio simboliza virtudes y valores de nuestros ancestros. Eso simboliza. ¿Qué vamos a hacer por nuestra gente? Partiendo de mi persona, que le di ese sentido sacado de mi corazón para poner esa esfinge, le está mandando el mensaje real que soy del pueblo, vamos a hacer un gobierno para el pueblo, y que dentro de este quehacer, llamémosle si quieren ustedes, idealista, ¿verdad? Si queremos ponerlo en ese contexto, idealista, obviamente no solo el segmento de mujer, que es un gran porcentaje, se puede considerar, sino todas las fuerzas vivas del Salvador deben de estar inmersas en la visión de administrar el Estado que Óscar Lemus tiene con Rafael Mengíbar como vicepresidente. No puedo yo decirle, vaya, ahorita gozamos de algo importante como es Ciudad Mujer. A Ciudad Mujer nosotros decimos, sí es interesante cómo se está desarrollando, hay que mantenerlo y buscar mecanismos de fortalecerlo. Es un nicho donde se ha logrado identificar a la mujer, pero no solo es ese, no solo es ese. ¿Qué estamos haciendo por aquella niña que hoy mismo ha sido violada y que queda embarazada? Que sus mismos padres le dicen, así no te queremos en la casa. ¿Qué estamos haciendo por eso? Entonces nosotros decimos que hay que hacer un gobierno de manera integrado, en donde no esté la cabeza del mandatario allá y el cuerpo en otra parte. Por eso decimos, la integrabilidad nos va a permitir amarrar los distintos problemas que vive la nación salvadoreña y darle solución también de manera integrada, no de manera aislada. Así es que las mujeres, de hecho, mi segunda al mando del partido es mujer, el arquitecto Murillo. Tenemos también, hemos quitado el segmento de sector femenino. Oigan bien, sector femenino. Son dos rubros importantes. Sector femenino y sector juventud, en fraternidad no se habla de eso. Los dos han sido elevados a rango de la vicepresidencia. La mujer es la vicepresidenta nacional de la mujer y el joven es el vicepresidente nacional de la juventud. Muchas gracias, candidato. Regresamos a nuestro panel acá de invitados. Quisiera, ¿cómo no? En referencia a lo que plantea, a las virtudes de nuestros ancestros y a aludir a todo esto,
¿qué tipo de modelo económico, dentro del sistema económico capitalista en el que vivimos, el modelo económico neoliberal riñe mucho con lo que nuestros ancestros eran? En el sur del continente se habla del sumas causa y del buen vivir. Hay un candidato, el profesor Salvador Sánchez Serén, que está hablando muchísimo del buen vivir, pero que más allá de la estricta definición o referencia que se puede hacer al buen vivir de los pueblos originarios de Bolivia, Ecuador y todas esas zonas de los Andes, se habla de humanizar el capitalismo, y el sistema neoliberal en el que vivimos nos ha demostrado que no soluciona problemas y que agudiza crisis, y que los ricos ahora son más ricos que hace 20 años y los pobres de ahora son más pobres que los de hace 20 años. Entonces, ¿hacia dónde apunta Fraternidad Patriota Salvadoreña como posibilidad de llegar al gobierno? Mauricio, nuestros antepasados, y que acaba de cumplirse 30 años de haberse celebrado una nueva constitución de la República de El Salvador. No le busque más patas al gato, solo tiene 4. Y este es el marco referencial de Fraternidad Patriota Salvadoreña. Aquí dice el orden económico que rige esta nación, y es social. Si nos salimos de aquí, estamos inventando. Este es el marco que un gobernante debe conocer y respetar y ponerlo de manifiesto para el bien de la nación salvadoreña. Si existe esa normativa, que es nuestra carta magna, ¿por qué no respetarla? ¿Por qué no hacerla cumplir? Y en ese contexto no hay que inventar modelos económicos. Ahí dice que es en función social, y por eso es que nosotros, cuando nos dicen, ¿y usted qué ideología tiene? ¿Es de izquierda, es de derecha? Miren, esos son conceptos que alguien se inventó. Nosotros estamos diciendo, en esa parte conceptual, decimos, fraternidad es una institución patriota, progresista y humanista, sustentada en principios de justicia social. Ahí está explicado. ¿Por qué vamos a buscar modelos que no tienen nada que ver más que de engaño? Si el capitalismo, y ya dijimos que hacía las fuerzas insurgentes allá por el 79, cuando decían, tomemos las armas para quitar ese capitalismo voraz. Así decía en aquel entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí que es un gobierno? Entonces hay que ser consecuentes con lo que Dios nos ha dejado, que es una constitución, y como decía, para saber administrar el Estado solo se requieren 2 cosas, hombre: tener una visión clara de país y hacer partícipe a la sociedad. Si participamos, el mandatario con una visión clara de país e involucra en un pacto de cohesión social a todas las fuerzas vivas, se puede hacer un buen gobierno. ¿Cómo se maneja entonces la dualidad que existe entre, por una vez está hablando de medio ambiente, de hacer una carrera incluso especializada en medio ambiente, y por otro lado está hablando de implementar tecnología, tanto específicamente en la Universidad de El Salvador? Bien, a partir de ahí, ¿cómo se maneja la dualidad que existe en el sistema capitalista en el que vivimos, voraz, con los recursos naturales que tenemos, para importar tecnología de otros países? ¿Cómo va a decir, sí, vamos a trabajar por un medio ambiente, pero está implementando también tecnología que de una u otra manera daña al medio ambiente? Entonces, ¿cómo pretende manejar eso? Bien sencillo. Vea usted, nosotros hemos puesto un programa donde vamos a decretar la zona costera con vocación turística e industria. Vamos a cultivar perlas y algas marinas. No se va a deforestar. Van a hacer utilización de lo que el mar ya tiene. Nadie lo está explotando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un asocio público-privado. ¿Con quiénes? Tenemos ya la gran experiencia de Japón, de Taiwán, que tienen industrializado esas 2 áreas que les digo. Y no se va a deforestar El Salvador. Pero esa tecnología con ellos nos va a permitir tener por lo menos 120,000 empleos, solo explotando el mar, con vocación turística, en donde vamos a pasear la gente diciéndole, así se cultivan las algas, mire, así se cultivan las perlas,
Ahí tiene usted divisas, ahí se está dando empleo y está produciendo economía en El Salvador. Tenemos nosotros en el área, que no me lo han preguntado, pero el PNUD, según sus índices, dice que el 50% de pobreza la tenemos en el área rural, ¿ok? Nosotros ahí le estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno un programa que se llama Se Come, Sembremos para Comer. Si nosotros sembramos para comer, tendremos de dónde alimentarnos. Y ahí estamos haciendo, mire, lo que es los ancestros nuestros. Nos alimentaron de la tierra, nos produjeron alimentación de ahí, y ahí estamos. ¿Bajo qué mecanismos se llevaría a cabo ese programa de Se Come? Bajo semilla mejorada, ¿qué tipo de agricultura es la que se implementaría? Una agricultura, bueno, dígame usted en realidad ¿cómo es ese programa? Se lo ilustro con un ejemplo pragmático. Yo inicié con 2 gallos y 10 gallinas. Y he llegado a tener hasta 10,000 aves. ¿Qué le estoy diciendo? Gallinas indias que se conocen. Aquí se ha perdido esa vocación. Y le digo porque yo soy campesino. Yo me crié en el campo. Y a mucha honra digo, soy campesino. Hijo de padre y madre campesinos y analfabetos. Yo he salido adelante de la nada. Estudié en mi primer grado a los 15 años. Para que tenga una referencia. O sea, yo soy ejemplo de emprendedurismo. El problema es que aquí vino alguien que mató, más bien dicho, la vocación agrícola, porque querían exportar de otros países, y ese era el mejor negocio. Y después, ¿qué hicieron? Agarraron empresas donde ellos distribuyen los insumos agrícolas, y es mentira que el país no puede prosperar si no se va a cuestiones mal llamadas técnicas, que hay que mejorar semilla. Eso es un show, hombre. Entonces usted quitaría los paquetes agrícolas. No, por supuesto que no, mi estimado amigo. Es que no tiene nada que ver los paquetes agrícolas si nosotros fomentamos. Usted es productor. Usted lo que necesita es un incentivo del gobierno, no que le fomentemos la cultura del chonte. Es de facilitar, denme algo. No. Lo que usted necesita es crearle un incentivo para que sea próspero en su producción. Me refiero en el sentido de la semilla mejorada que se vende, que dicho sea de paso, viene en una línea internacional, viene desde Monsanto, que es una empresa que hace daño al medio ambiente. Entonces, no es un incentivo en calidad de semilla mejorada que se le da, entonces es un incentivo en qué sentido. Haciendo que nuestro productor tenga las condiciones para que él escogite la semilla, así como fue antes. Le digo porque yo sembré papa, yo sembré tomate, yo he sembrado todo eso. El problema de lo que usted está planteando, y lo pongo en práctico, vaya a comprarse un elote loco, casi este gruesor, mire, es el olote, y el maíz chiquito, porque dicen que entre más fino más pesa, pero el gran olote, ¿quién se lo come? Usted no lo come. Antes el olote era delgadito y el maíz era más grande, era criollo. Pero no quiero irme sin plantearles el tema de seguridad, que es bien importante, porque también son cargas que tienen todos ustedes como jóvenes. Tenemos esa carga, y yo estoy buscando quitarle carga a la economía de El Salvador. ¿A través de qué? Los presos viven holgazanamente, en donde ocupan la prisión para extorsiones y para ordenar asesinatos. Eso es grave. Por eso es que mi candidatura se ha focalizado en compartir el luto y el dolor que vive la familia salvadoreña. Oscar, una pregunta, perdón la interrupción. Uno quisiera arreglar el país, ¿verdad? Ese es el deseo, la buena voluntad. Pero de todo lo que hay que hacer, uno tiene que especificar en algo muy puntual. Es decir, si yo ganase las elecciones, yo voy a trabajar en ese rubro específico, voy a potencializar ese rubro específico. Entonces, ¿cuál es ese rubro específico que usted potencializaría? Es que no puede verlo de manera así. El Estado es un todo, y quien no tenga una visión de cómo administrar el país, llegará a darse garabato a la silla presidencial. No. Yo creo que la administración del Estado debe tener
una visión clara de cómo administrarlo. Y cuando les menciono un pacto de cohesión social, es porque yo no me puedo echar el trompo a la uña solo. Si conocemos que ustedes como jóvenes, ya decía, que hasta de voluntario anda, hombre, hay que explotarlo más, hay que utilizarlo. Y así muchos de los segmentos de la sociedad organizada tienen esas capacidades. Hay que hacerlo. ¿Qué están haciendo nuestros agrónomos hoy? Impulsadores en agroservicios, cuando deben de estar haciendo producir la tierra. ¿Por qué están ahí? Porque no hay forma de trabajo. Entonces, en el programa que les digo, Se Come, está considerado tomarlos en cuenta ellos. Pero cuando usted me interrumpía, iba a desarrollar lo que digo yo, quitarle esa carga que tiene la familia salvadoreña, el mismo Estado. Si sacamos a trabajar los presos, que ese es el punto, si sacamos a trabajar los presos con una filosofía de no vulnerar derechos, que el preso se levante orando, que el preso vaya a trabajar y que el preso estudie, y luego asignarle un salario acumulado que le permita que al cumplir los 10 años de penalidad o los 20, él tenga almacenado un recurso para irse a insertar a la sociedad. Ya no va con las manos vacías, ya no va a depender, y del producto de lo que él trabaja se va a alimentar a él y a la familia. ¿Cree usted que cuánta donación, si solo en el Fondo Milenio ahorita están mandando donación los Estados Unidos, cuántos países interesados en la democratización de esta nación dirían, aquí le vamos a apostar y vamos a donarle para que esto así camine El Salvador? Muy bien, llegamos al final del tiempo para este programa. Muchas gracias, candidato, muy amable por estar con nosotros. Agradecemos la disponibilidad que hasta ahora 3 de los 5 candidatos han tenido para este espacio. Nos quedan 2 programas, uno que se va a realizar el próximo viernes y el siguiente no será viernes porque la campaña termina día jueves, entonces será ese último jueves de campaña nuestro foro presidencial ciudadano. Esperamos que los otros 2 candidatos también puedan estar acá como han estado los primeros 3. No aceptamos representantes, hay algunos que nos han dicho, mire, yo no voy a ir, pero voy a... No, aquí se trata de que los candidatos vengan, y si 3 han aceptado el reto y han estado acá, los otros 2, que son los mayoritariamente en las encuestas, pues con más razón y justificación, tienen que estar presentes ante las preguntas de la población, tal como ha sido el objetivo de este programa. Así que no aceptamos excusas, ni tampoco aceptamos representantes. Muchas gracias, candidato, muy amable. Rafael, muy fino, y jóvenes, El Salvador es de todos. Es necesario que saquemos de nuestro esquema mental ideologías de izquierda y de derecha. El Salvador no tiene ideología. La patria requiere de hombres y mujeres que nos prestemos para un sacrificio y rescatemos en verdad esos valores que nos inculcaron nuestros ancestros. Muchas bendiciones para todos. Gracias también a los jóvenes que colaboran en este espacio todos los viernes. Nuevamente muy agradecidos por su participación y gracias por ilustrarnos con buenas preguntas, contenido desde la preocupación y necesidad de la ciudadanía. Terminamos con el proverbio de cierre. Dice: lo siguiente: Yahvé detesta los labios mentirosos, pero favorece a los que pronuncian la verdad. Amén. Seguiré hablando con la...